Un placer saludarlos. Soy la profesora Carmen Deyanira González y en esta clase les voy a hablar del primer paso que se lleva a cabo para la expresión de los genes que denominamos transcripción del ADN en ARN. Fíjense, en las clases anteriores hemos visto que todas las células del organismo comparten un mismo genoma, en el que están codificadas todas las instrucciones para su desarrollo, su diferenciación y su funcionamiento. Sin embargo, en una célula, en un momento concreto, solo utiliza una pequeña parte de sus genes. El proceso mediante el cual la célula transforma la información de un gen en un elemento funcional que puede ser una proteína o un ARN, se denomina como expresión génica. Y la transcripción es entonces el primer paso en la expresión de un gen. La transcripción en sí es el proceso por el cual se genera una copia de ARN a partir de la secuencia de un gen. Por lo tanto, transcripción es igual a síntesis de ARN. El ARN sintetizado puede ser un ARN de transferencia, un ARN ribosomal, un ARN pequeño nuclear o un ARN mensajero. Recordemos que los mensajeros pueden codificar proteínas. Un gen es un segmento de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de una proteína o de un tipo de RNA. Tenemos acá entonces que un gen está contenido en un cromosoma. Un gen es una región o un fragmento de la molécula de ADN capaz de codificar para un tipo de RNA. La transcripción es este primer paso en el cual, a partir del ADN, se obtiene una molécula de ARN. El mensajero, vamos a ver, que puede dejar el núcleo de la célula y entrar al citoplasma, donde dirige la síntesis de una proteína. Entonces, fíjense, en esta imagen está representado un cromosoma, y en una región de este cromosoma tenemos una secuencia de un gen, ¿verdad? Imagínense que esta es la región de un gen, donde está actuando una enzima que está transcribiendo la secuencia del gen a un ARN mensajero. En esta clase vamos a ver que este proceso de transcripción se divide en tres etapas o fases, denominadas iniciación, elongación y terminación, al igual como vimos en el tema de replicación del ADN. Y en este caso también participan numerosas proteínas y enzimas. Ok, la transcripción ocurre en el núcleo de las células eucariotas. Y en el caso de las células procariotas ocurre en el nucleoide. Dentro de los cromosomas ocurre en las regiones donde están los genes, lo que acabamos de ver. No es en toda la molécula del ADN, ¿ok? La transcripción ocurre solo en los genes que estén activos en ese momento y que se van a transcribir. Esto es una diferencia con la replicación, porque en la replicación sí estaba involucrada toda la secuencia completa, toda la molécula del ADN. En este caso, las funciones que debe desempeñar una célula, así como las condiciones del ambiente donde se encuentre, van a determinar qué genes se van a expresar en un momento determinado. Por eso la transcripción de un gen debe estar altamente regulada o controlada, como vamos a ver en otras clases. La diferenciación celular se asocia con una transcripción selectiva de los genes. Vemos acá algunos ejemplos. Algunos de los genes del genoma, por ejemplo, se expresan en todas las células del organismo. Se llaman genes constitutivos, como el ejemplo del gen A en este caso. Se expresa en macrófago, músculo liso y neurona. Otros genes son inducibles, ¿ok? Por lo que solamente se expresan en determinados tipos celulares y sus concentraciones son variables. Es el caso de los genes B y D. Y en otros casos
La expresión de un gen es específica de un solo tipo celular, como es el caso, en este ejemplo, del gen C, que solo se expresa en neuronas. Vamos a ver ahora la estructura de los genes procariotas y eucariotas. En esta imagen tenemos un cromosoma de 1.5 por 10 a la 8 nucleótidos que contiene alrededor de unos 3.000 genes. Si nos quedamos con un fragmento de ese cromosoma, ¿okay?, que representa el 0,5% del cromosoma, ¿verdad? Contiene aproximadamente 15 genes que están aquí en color como banditas rojas. De este fragmento del cromosoma, ahora nos vamos a quedar solamente con un gen. Un gen de 10 a la 5 nucleótidos. Vamos a ver distintos tipos de secuencias en este fragmento de ADN que corresponde al gen. Estas secuencias están representadas en color amarillo, verde y azul. Las secuencias verdes corresponden a secuencias de reguladoras, ¿verdad?, que están justo antes del comienzo de la secuencia codificadora del gen. Y que va a llevar la secuencia que va a permitir, pues, la síntesis de una proteína o de un ARN. En esta secuencia codificante podemos ver secuencias amarillas, denominadas intrones, y secuencias azules, denominadas exones. Toda la región amarilla y azul de intrones y exones es la secuencia que va a ser transcrita a un ARN. En la región verde reguladora se halla el promotor, que vamos a ver ahora en más detalle. Y es una región en la cual se van a unir unas proteínas que se llaman factores de transcripción y la enzima ARN polimerasa que va a llevar a cabo el proceso de transcripción. Tanto en eucariotas como en procariotas, para llevar a cabo la síntesis de ARN, ¿ok? En ambos casos, la polimerasa se une en la región promotora. Si el gen codifica información genética, ¿verdad?, para que se produzca una proteína, entonces se va a sintetizar un RNA mensajero, como lo ven acá en azul y amarillo. Lleva todos los intrones y todos los exones, ¿ok? Pero ahora en el lenguaje de ARN, o sea, lleva nucleótidos de adenina, citosina, guanina y uracilo. Más adelante en otra clase vamos a ver más en detalle que este ARN denominado transcrito primario es procesado y se eliminan los intrones, quedando solo las regiones azules, formándose un ARN mensajero más pequeño. Cuando el ARN mensajero lleva la secuencia que codifica solamente para un gen, para una sola proteína, perdón, como es en este caso, se le denomina ARN monocistrónico. ¿Okay? En procariotas, el ARN es policistrónico. ¿Por qué? Porque proviene de un ADN que tiene varios genes estructurales bajo el control de una misma secuencia reguladora. Entonces, esta secuencia de ADN con varios genes juntos se transcribe en un ARN mensajero que denominamos policistrónico. Veamos ahora cómo es la estructura de un gen. Acá les represento la estructura general de un gen, que tiene su secuencia codificante, ¿okay?, o región codificante del gen, tiene la región del promotor, donde dijimos ya que se unen los factores de transcripción y la polimerasa. Puede tener otras secuencias reguladoras que pueden estar cerca al promotor o distantes, bien lejos en la secuencia, en la cadena del ADN. ¿Ok? Y hay un punto que corresponde al primer nucleótido o la primera base donde comienza la secuencia codificante, donde se va a iniciar la transcripción, que se denomina punto de inicio de la transcripción y se le asigna una posición de +1. No hay una base 0, ¿ok? Acá la posición es +1. Todo esto que les acabo de mostrar constituye una unidad de transcripción.
Como vimos, los genes eucariotas tienen intrones y tienen exones en esta región codificante. Las regiones no traducidas, o regiones UTR, son secuencias que están en los extremos 5' del gen y en el extremo 3' del gen, que se van a transcribir al ARN mensajero, pero que no se traducen, es decir, no se van a utilizar en la síntesis de proteínas. Vamos a ver ahora en detalle las secuencias de la región promotora. En esta imagen tenemos las regiones del ADN que corresponden a promotores procariotas y promotores eucariotas. Tenemos acá representada a la ARN polimerasa en color gris, que está unida a la región del promotor. Las secuencias reguladoras del promotor están en color, digamos, rojo o naranja, y en azul podemos ver la secuencia codificadora del gen. Además tenemos acá también representado el punto de inicio de la transcripción. Todo lo que está a la izquierda del punto de inicio de la transcripción se numera con el signo negativo y se dice que son secuencias que están corriente arriba del punto de inicio de la transcripción. Y todo lo que está a la derecha es positivo, por lo tanto, y se dice que está corriente abajo. La iniciación de la transcripción depende de la unión de los factores de transcripción y de la enzima polimerasa acá, esta región promotora. Cualquier cambio que ocurra en estas secuencias puede afectar la unión de esos factores de transcripción y por lo tanto de la polimerasa también. En el promotor de organismos eucariotas, exactamente, se me olvidaba decirles acá, en el promotor de organismos procariotas tenemos una secuencia -10, denominada caja Prignau, y una secuencia en la posición -35, denominada secuencia -35. En el promotor de organismos eucariotas encontramos una secuencia de nucleótidos casi idéntica a la caja Prignau, denominada en este caso caja Tata. Está ubicada en la posición -25 y a una distancia de unos 75 pares de base, o sea, en la posición -75, encontramos otra secuencia conocida como la caja CAT. Muchos promotores eucariotas también pueden tener en esta región una caja que puede ser rica en nucleótidos de guanina y citosina, denominadas cajas GC. Como estas secuencias del promotor están en la misma molécula del ADN, ¿okay? Tanto en procariotas como en eucariotas, están en la misma molécula de ADN donde se encuentra la región codificante del gen, que va a ser transcrita. A estas secuencias reguladoras se les denomina elementos reguladores en cis. Dijimos ahorita que a estas secuencias reguladoras del promotor también se le van a unir unas proteínas llamadas factores de transcripción, que van a interactuar entre sí y con la enzima polimerasa para promover la transcripción. Como los factores de transcripción son proteínas que están codificadas en otros genes, en otros cromosomas, o sea, en otra secuencia de ADN, que no es esta misma, se sintetizan en el citosol, difunden y vienen y se unen a estas regiones promotoras, a esos factores se les denomina elementos reguladores en trans. ¿Okay? En esta lámina vamos a ver la estructura de los ARN mensajeros maduros. Fíjense, tenemos un ARN mensajero procariota, como dijimos, es policistrónico, tiene varios genes, ¿okay? En este caso 1, 2 y 3 genes, y la secuencia de cada gen comienza con las bases AUG, también conocido como codón de inicio de la traducción. Eso lo vamos a ver cuando veamos traducción de proteínas. ¿Okay? Y cada gen codifica a una proteína distinta. En los extremos 5' y 3' encontramos una secuencia en azul oscuro que son secuencias no codificantes, ¿ok? Tienen función reguladora.
Luego hay unas secuencias rojas en cada uno de los genes que les va a permitir a este mensajero unirse al ribosoma. Porque recuerden que en el ribosoma hay ARN ribosomal y entonces esos dos ARN se pueden unir por complementariedad de base para posicionar el mensajero en el ribosoma. Al final de cada gen también encontramos una secuencia en color verde que corresponde al codón de terminación. Es decir, que cada gen entonces tiene una secuencia que va desde el codón de inicio, AUG, hasta el codón de terminación. En el caso de los ARN mensajeros eucariotas, el recién transcrito sufre varias modificaciones, que lo vamos a ver en otra clase de maduración del ARN, ¿ok? Hasta que se consigue llegar a esta molécula que constituye un ARN mensajero maduro. En este ARN mensajero maduro vamos a observar un grupo químico grande, ¿verdad? En el extremo 5', después vamos a ver cómo se une acá, denominado CAP, 5' CAP, también se le llama caperuza o casquete 5'. En el extremo 3' conseguimos muchas adeninas agregadas acá en este extremo, se denomina cola polía. Y tenemos acá la secuencia del gen sin intrones, porque ya fueron removidos los intrones. Solo tenemos acá entonces exones. El gen tiene igualmente su codón de inicio AUG y su codón de terminación en color verde acá señalado. Y también vamos a hablar acá de las regiones, ¿verdad? Que son los UTR, regiones no traducidas, que van a ser que fueron transcritas, mejor dicho, y por eso aparecen acá, pero que no van a ser traducidas a la proteína. Ok, este proceso de transcripción está catalizado por enzimas polimerasas, específicamente ARN polimerasas. Estas enzimas polimerasas se van a unir a la región promotora para llevar a cabo la transcripción y son diferentes en procariotas y en eucariotas. En el caso de procariotas hay una única polimerasa que transcribe todos los tipos de ARN, el mensajero, el ribosomal, el de transferencia. Esta polimerasa tiene varias subunidades. Tiene dos subunidades alfa, una subunidad beta y una subunidad beta prima, una subunidad omega y una sexta subunidad denominada sigma, que no está aquí representada, pero que es muy importante porque es la subunidad que le va a permitir a la polimerasa reconocer las regiones promotoras del ADN de forma específica, ¿ok? Aquí tienen a sigma con su función de reconocimiento del promotor. En el caso de eucariotas hay tres tipos de polimerasa distintos. La ARN polimerasa 1, que se va a encargar de sintetizar los precursores de los ARN ribosomales grandes, 18S, 5.8S y 28S, en el nucleolo. La ARN polimerasa 2, que sintetiza los precursores de los mensajeros y los pequeños ARN nucleares. Y la polimerasa 3, que va a sintetizar los ARN de transferencia y el ARN ribosomal 5S. Estas polimerasas tienen un mayor número de subunidades en comparación a la procariota, y cada subunidad va a jugar un papel importante en la síntesis de ARN. Ok. Las enzimas polimerasas, en ambos casos, procariotas y eucariotas, requieren de una cadena de ADN que sirva como molde, ¿verdad? Y también requieren de ribonucleótidos trifosfatos como sustratos para llevar a cabo la síntesis de la cadena de ARN. La polimerasa de ARN es más activa con un molde que sea bicatenario, pero de esa doble cadena de DNA solamente va a utilizar una de las hebras donde está codificado el gen como molde para llevar a cabo la transcripción. Y esa cadena es la cadena que va en sentido 3' a sentido 5'. Es decir, es antiparalela a la cadena que está creciendo, la cadena que se está sintetizando del ARN. Al igual como ocurre en la replicación, en este caso también, cada nucleótido del ARN se va a incorporar por complementariedad de bases.
Es decir, si hay una citosina en el molde, se incorporará una guanina, si hay una adenina, se incorpora un uracilo y así sucesivamente por complementariedad de bases. Acá tenemos entonces la cadena molde, ¿okay? Se forma un híbrido temporal con la cadena creciente de ARN que se está sintetizando. Vamos a ver ahora en qué consiste la transcripción en organismos procariotas. Lo que vemos acá es un ciclo de transcripción. Ok, entonces, la transcripción en procariotas va a comenzar con el reconocimiento de la enzima a la región promotora, específicamente a través de la subunidad sigma que está representada acá como una proteína roja. En este momento se forma lo que se conoce como un complejo cerrado. El factor sigma posee actividad helicasa, de manera que permite la abertura de la doble hélice acá en la burbuja de transcripción en unos 17 pares de bases aproximadamente. Y se forma entonces la burbuja de transcripción y es lo que conocemos como complejo abierto. Seguidamente comienza la síntesis de la cadena de RNA. Una vez que se forman unos cuantos enlaces fosfodiéster, la subunidad sigma se disocia, se separa, permitiendo que el resto de las unidades de la polimerasa continúen con la síntesis de la cadena de RNA. Esta constituye entonces la fase de elongación o fase de alargamiento de la cadena. La síntesis transcurre hasta que la polimerasa encuentra una señal de terminación, ¿okay?, que provoca la disociación del híbrido ADN-ARN, por lo tanto la liberación del RNA que se está sintetizando. Vamos a ver que esta terminación puede ocurrir de dos formas. ¿Okay? En este caso, lo que ocurrió fue que se formó una estructura secundaria en la misma cadena del ARN. Esa estructura interfiere con la unión de la enzima y del molde y hace que la enzima se disocie y por lo tanto se libere la cadena de ARN y termine la transcripción. Este entonces sería el proceso completo de la transcripción en procariotas, ¿ok? Con su fase de iniciación, elongación y terminación. En esta lámina vamos a ver más en detalle lo que constituye la fase de inicio de la transcripción. Entonces, fíjense, la polimerasa comienza, ¿verdad? Se une al ADN y comienza a moverse hasta que reconoce la región promotora, gracias a la subunidad sigma de la polimerasa, ¿ok? Va a reconocer las secuencias del promotor, o sea, las secuencias -10 y -35. Se forma el complejo cerrado, ¿ok? Una vez que está unido acá, se desenrolla el DNA y se forma el complejo abierto y comienza entonces la transcripción. Acá vemos la burbuja de transcripción. Apenas comienza, apenas se han polimerizado algunos nucleótidos, se libera sigma y la polimerasa continúa entonces la elongación de la cadena. La terminación, como les dije antes, puede ser de dos tipos, ¿ok? Y va a depender de las secuencias terminadoras que tenga el ARN mensajero. Un tipo es espontáneo, se denomina terminación intrínseca o independiente de Rho, ¿okay? Y la otra es un tipo de terminación que depende de Rho. Rho es una proteína, ya vamos a ver cómo funciona. En la terminación independiente de Rho se lleva a cabo, esta terminación se lleva a cabo en la mayoría de los genes, ¿ok? Y requiere de una región autocomplementaria en el transcrito. Esta región es rica en nucleótidos de guanina y citosina. Quizás no se ve porque el dibujo está un poco pequeño, pero esta es una región rica en GC. Esta región se pliega, como vemos acá, y forma una especie de horquilla, que está unida a través de los enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Tras esta secuencia, ¿ok?, hay una región, una secuencia rica en uracilos.
Esa región rica en uracilo es complementaria al ADN, pero hace una complementariedad muy débil y permite así entonces que se desprenda el ARN que se está recién sintetizando. ¿Okay? O sea, esta estructura en horquilla más la secuencia acá rica en uracilo desestabilizan al híbrido y permiten que termine la transcripción. En la terminación dependiente de Rho se requiere la presencia de esta proteína Rho, que está aquí representada en rojo. ¿Okay? Este proceso requiere ATP también. La proteína Rho lo que hace es que reconoce y se une a una secuencia rica en citosina, que está próxima al extremo 5' del ARN naciente, ¿okay? Y se desplaza por el ARN hasta que alcanza a la polimerasa que está detenida en el sitio de terminación. A través de la actividad licasa se separa el híbrido ADN-ARN y se libera el transcrito. En este caso no hay una secuencia de repetidos de uracilo, pero sí hay una región complementaria, como ocurrió en este caso también, y se forma una estructura secundaria de horquilla, tipo horquilla, que junto con la actividad licasa de Rho desestabilizan el híbrido y se disocia la enzima, finalizando así la transcripción. Ahora vamos a ver cómo ocurre la transcripción en eucariotas. Este es el ciclo de transcripción en organismos eucariotas. Entonces, fíjense, los factores generales de transcripción en este caso son proteínas que van a facilitar el proceso de transcripción. Esta es una de las principales diferencias con procariotas. En este caso, actúan un número mayor de proteínas que van a denominarse factores de transcripción. Estos factores generales de transcripción, así como la polimerasa, van a reconocer al promotor y se ensamblan en él, formando lo que conocemos como complejo cerrado. Una vez que está formado este complejo, hay un factor de transcripción que tiene actividad de licasa, permite el desenrollamiento de la hélice de ADN, se separan las hebras, se forma la burbuja de transcripción y se crea entonces el complejo abierto. Posteriormente, el dominio carboxilo terminal de una de las unidades mayor de la polimerasa es fosforilado, ¿okay? Por un factor de transcripción específico. La polimerasa abandona la región promotora, avanza y comienza la transcripción. Acá, entonces, la elongación de la cadena va a estar acompañada por la liberación de unos factores de transcripción y por la incorporación de otros factores de elongación que van a promover o van a beneficiar, ayudar a la fase de elongación. ¿Okay? Cuando la polimerasa llega a la región terminadora del gen, se disocia y termina entonces la transcripción. La polimerasa es liberada, ¿okay? Desfosforilada y reciclada, y entonces se puede repetir de nuevo otro ciclo de transcripción. Vamos a ver aquí en detalle cómo es la fase de inicio en eucariotas. Fíjense, la caja TATA es reconocida por factores de transcripción, en este caso D y B, se asocian al promotor, a la caja TATA, ¿okay? Posteriormente se unen otros factores de transcripción y la polimerasa y se forma el complejo cerrado. Aquí no se ve, pero la helicasa de uno de los factores de transcripción abre las cadenas y se forma el complejo abierto con su burbuja de transcripción. La RNA polimerasa es fosforilada, entonces abandona el promotor, avanza y comienza la transcripción, que sería la fase de elongación de la cadena de ARN mensajero. Acá tienen algunas funciones más detalladas para que las revisen con calma de cada uno de estos factores de transcripción que están facilitando el proceso. Entonces, en resumen, la fase de iniciación en organismos eucariotas implica el núcleo de la polimerasa y la subunidad sigma, ¿verdad? Que se deslizan por el ADN hasta que sigma reconoce el promotor de manera específica, de manera que hay muchos factores sigma
para reconocer muchos tipos diferentes de promotor. Se da la detección de las secuencias del promotor, menos 35 y menos 10 por sigma. Se separan las cadenas en la región del promotor, ¿verdad? En la región menos 10, que es rica en nucleótidos de adenina y timina. ¿Ok? Eso gracias a la actividad licasa también de uno de los factores de transcripción. Se forma el complejo abierto o burbuja de transcripción y se da inicio entonces al proceso. Cuando se han polimerizado unos cuantos nucleótidos, se separa sigma de la polimerasa y la polimerasa entonces comienza lo que sería la siguiente fase. Es importante señalar acá que en eucariotas los nucleosomas que vimos en la clase de estructura de los ácidos nucleicos reprimen la transcripción de todos los genes. De manera que la cromatina debería desenrollarse para que se pueda activar la transcripción de los genes. Solamente los genes que están activados van a ser transcritos. Ok, ahora, la fase de elongación comienza entonces con la formación del primer enlace fosfodiéster entre los ribonucleótidos que se están añadiendo. Se forma el híbrido ADN-ARN, la burbuja de transcripción se desplaza a lo largo del ADN y el ADN se vuelve a enrollar detrás de la burbuja de transcripción, gracias a la actividad de unas enzimas topoisomerasa. Vemos acá entonces cómo se liberó el factor sigma y se van a incorporar los ribonucleótidos trifosfato para la síntesis de la nueva cadena de ARN. Ok, en la fase de terminación, lo que ocurre es que se detiene la formación de los enlaces fosfodiéster, se forma una estructura secundaria en el ARN transcrito, una estructura en horquilla, que desestabiliza el híbrido y se separan las cadenas. El ADN se vuelve entonces a enrollar y se disocia la polimerasa, terminando de esta manera la transcripción. Ahora vamos a ver en esta imagen los promotores y factores de transcripción en organismos eucariotas. Esto es una imagen que tiene 4 representaciones, A, B, C y D. Vamos a ver que en A tenemos los elementos del promotor basal. Toda esta secuencia que están aquí representadas en la línea azul constituyen elementos del promotor basal. Más lejos, acá, hacia el extremo 5', encontramos al promotor proximal y un poco más lejos, o muchos miles de pares de base más lejos inclusive, podemos encontrar elementos distales o al promotor distal. Como ejemplo, en el promotor basal encontramos la caja TATA, en el promotor proximal la caja CAT, y en el promotor distal podemos tener potenciadores y silenciadores en la secuencia. Acá en la última imagen vemos que gracias al plegamiento y flexibilidad del ADN, estos elementos reguladores pueden ponerse en contacto y activar o reprimir la transcripción de los genes. En esta imagen vamos a ver entonces todo el aparato molecular que controla la transcripción de los genes en organismos eucariotas. Vamos a ver distintos tipos de factores de transcripción que son proteínas que se unen a secuencias específicas en el promotor y pueden activar o inhibir la transcripción. En este caso vemos factores de transcripción basales unidos a la caja TATA o promotor basal y factores de transcripción activadores, ¿okay?, que están unidos a secuencias potenciadoras, también llaman en inglés enhancers, que se encuentran en el promotor distal. Los factores de transcripción proximales y distales se comunican entre sí a través de las proteínas mediadoras o proteínas coactivadoras. Fíjense también aquí que el plegamiento, ¿verdad?, y la flexibilidad que nombramos anteriormente del ADN permite entonces la interacción de estos factores con esta secuencia y por lo tanto el inicio de la transcripción. Ok, entonces acá, las secuencias TATA, los potenciadores, fíjense, y los silenciadores son secuencias que están en la misma cadena, ¿verdad?,
de ADN donde se encuentra la región codificadora del gen. Por lo tanto, estas secuencias reguladoras, repito, caja tata, potenciador o silenciador, estas secuencias reguladoras se van a llamar elementos reguladores en cis. Mientras que los factores de transcripción codificados por otros genes en otros cromosomas, ¿ok? Se sintetizan, difunden y se unen acá a estas secuencias, se les denomina elementos reguladores en trans. Ok, ahora acá les coloco un ejemplo de la activación de un gen. Fíjense que tenemos elementos del promotor basal, o sea, tenemos acá la caja tata, y elementos de promotor distal, que son activadores acá unidos al enhancer. En el promotor basal se van a unir factores de transcripción generales. ¿Okay? En el promotor distal se van a unir factores de transcripción distales o activadores. Ambos tipos de factores van a interactuar a través de los coactivadores. Entonces veamos acá que la molécula de ADN se pliega, se dobla, y se ponen en contacto los factores de transcripción unidos a sus secuencias específicas reguladoras acá. De esta manera entonces se activa la síntesis de RNA o lo que es lo mismo la transcripción del gen. Por último les voy a dejar un video bien corto que espero lo disfruten y les sirva para entender todo este proceso. Vamos a ver. Ok, ya va. No sé por qué, pero... Ok, me salí acá, vamos a ver. Ok, ahora sí, vamos a ver este video, es bien cortito, espero que lo disfruten. El dogma central de la biología molecular: el ADN fabrica ARN y el ARN fabrica proteína. Aquí comienza el proceso. Los factores de transcripción se ensamblan en una región promotora específica a lo largo del ADN. La sección de ADN que sigue al promotor es un gen y contiene la receta para hacer una proteína. Un complejo de proteínas mediadoras llega junto con la enzima ARN polimerasa. Este complejo ubica la ARN polimerasa en su lugar. La inserta con ayuda de otros factores entre las cadenas de la doble hélice de ADN. El conjunto de todos estos factores se conoce como complejo de iniciación de la transcripción. Y ahora está listo para ser activado. El complejo de iniciación requiere contacto con proteínas activadoras que se unen a secuencias específicas de ADN conocidas como regiones intensificadoras. Estas regiones pueden estar a una distancia de miles de pares de bases del inicio del gen. El contacto entre las proteínas activadoras y el complejo de iniciación activa el mecanismo de copiado. La ARN polimerasa va desenrollando una pequeña parte de la hélice de ADN para exponer las bases de cada cadena. Solo se copia una de las cadenas. La otra cadena funciona como molde para la síntesis de la molécula de ARN, la cual se forma uniendo una suma de ADN molde. Aquí se pueden ver las subunidades de ARN ingresando por el orificio de entrada de la enzima. Estas subunidades se unen para formar la parte superior.